Niños, niñas, vamos a trabajar un nuevo desafío. En esta ocasión es el desafío 65. ¿Qué parte es? Y empieza ahí en su libro de desafíos en la página 142. Va a ser también la 143 y 144. Y se trata de que ustedes analicen el significado de un número fraccionario para representarlo gráficamente o para referir con número una representación gráfica. Es decir, que vamos a trabajar de nuevo fracciones, como ya lo hemos hecho en otros desafíos. Recuerden que la fracción es una porción de la unidad dividida en partes iguales, es decir, una división. Quiere decir que el entero lo vamos a dividir en partes equivalentes, en partes iguales, de acuerdo a como cada fracción nos indique. Las partes de la fracción son la parte que está hacia arriba, numerador, que es lo que se toma del entero. Y la parte que está hacia abajo es el denominador, partes en que el entero se divide. Es decir, esta fracción se llama 3 séptimos. Quiere decir que son 3 de 7, que el entero está partido en 7 partes equivalentes, 7 pedazos iguales, pero que no estamos tomando completamente los 7 pedazos, sino que el numerador nos indica que solamente estamos tomando 3 partes de esas 7. Y así sucede con las demás fracciones. De acuerdo a las partes iguales en que esté dividida o en que esté partida, pueden ser, si son 2 partes iguales, entonces son medios, si son 3, son tercios, si son 4 partes iguales, son cuartos, si son 5 partes iguales, son quintos, si son 6 partes iguales, son sextos, 7 partes iguales son séptimos, 8 partes iguales octavos y así dependiendo de las partes en las que esté dividida la fracción. Pero recuerden, deben ser partes iguales. Y ahora sí vamos a empezar el desafío. Dice la primera consigna. En equipos realicen lo que se solicita. 1. Coloreen la parte que se indica en cada figura. Nuestra primer figura es la figura A. Obsérvenla bien. ¿Ya se dieron cuenta cuántas partes iguales tiene o en cuántos pedazos iguales está dividida la figura? Muy bien, en 6. Entonces, esta fracción son sextos, exactamente. Y como ya dijimos, la parte de abajo, que es el denominador, nos dice que son 6 partes iguales. Entonces, esta primera figura son sextos. Y el numerador, que es la parte de arriba de la fracción, nos indica que son 2. Que solamente vamos a necesitar 2 de esos 6. Entonces, ustedes decidan cuáles de esos 2 pedazos van a partir. Solamente 2 de 6. La figura B, ¿ya se dieron cuenta en cuántas partes iguales está dividida? Sí saben qué fracción es, ¿verdad? Muy bien, está en 4 partes iguales, entonces son cuartos. Eso es lo que nos dice nuestro denominador. Y el numerador nos indica que de esos 4 solo vamos a necesitar, exacto, 3. Entonces ustedes pinten 3, solamente 3 de esos 4 pedazos. Está fácil, ¿verdad? La siguiente figura, ¿ya saben en cuántas partes iguales está dividida? Exactamente, en 8. Entonces son octavos, ¿verdad? Y de esos 8 pedazos iguales, ¿cuántos vas a necesitar nada más? ¿Cuál es la parte que vas a iluminar? Exactamente, 5 de esos 8. Y por último, la siguiente figura, la D. Igual, ¿cuántos pedazos iguales tiene? Exactamente. Y de esos pedazos iguales, que son 8, ¿cuántos vas a pintar o cuántos vas a iluminar? Muy bien, solamente 1. Está fácil. Vamos a continuar. 2. Identifiquen y escriban qué parte de las siguientes figuras está sombreada. Ahora vamos a observar
estas nuevas figuras. Recuerden que las partes son equivalentes. ¿Qué significa? Que cada parte debe de ser del mismo tamaño. Como ustedes ya se dieron cuenta, en esta figura A, ¿ya vieron cuántas partes iguales hay en total? Muy bien, son 3. Y de esas 3, solamente está pintada o está sombreada una. Entonces, ¿qué fracción es? ¿Ya saben? Excelente. Aquí, en esta figura, en la B, tenemos un problema. Si ustedes se fijan, la figura no está dividida completamente, no está partida completamente. Así, no podemos identificar la fracción, es difícil identificar la fracción que corresponde. ¿Qué hay que hacer entonces primero? Exacto, vamos a terminar de dividirla. Fíjense la parte sombreada. ¿Cuántos pedazos iguales a la parte sombreada les van a salir en total en toda la figura? Analicen bien y partan bien esta figura. Termínenla de partir. Cuando ya lo hayan hecho, entonces ahora sí pueden encontrar cuál es su denominador y cuál es su numerador. Es decir, la fracción que se va a formar. Esta otra figura, también ustedes pueden ver que la parte sombreada es más pequeña que la parte que está en blanco. ¿Ya se dieron cuenta por qué? Sí, no está terminada de dividir. Nosotros tenemos que hacer lo mismo entonces. Antes de identificar qué fracción es, tenemos que terminar de dividirla para que nos queden partes iguales y ahora sí poder ver fácilmente cuál es la fracción que es oculta en esta parte. Guíense en la forma de la figura. Como esta figura tiene esquinas, es muy fácil poderla dividir. Ahora sí, ¿ya se dieron cuenta cuántas partes son en total? Muy bien, ya van a poder entonces escribir su fracción. En esta última figura, lo mismo, solamente tenemos una parte sombreada muy pequeña. Observen bien su tamaño y fíjense cuántas veces cabe ese cuadrado pequeño en el cuadrado mediano. Y así terminen de dividir la figura completa para que puedan descubrir la fracción que está oculta. Pero recuerden, partes equivalentes, partes iguales. Primero tengo que terminar de partir la figura para poder encontrar la fracción. 3. Coloreen la parte que se solicita en cada figura y justifiquen su respuesta. Vamos a seguir dividiendo figuras. Aquí nos dice con qué empezamos, con esta fracción, con la A. 1/2 de la figura. ¿Qué significa? De nuevo, partes equivalentes, partes iguales. ¿Cuántas partes iguales deben de estar incluidas en esta figura? Si la fracción es 1/2, exactamente. 2 partes divido la figura. El 2 nos indica que son 2 partes iguales en la figura. Y el 1, que es nuestro numerador, nos dice las partes que pinto. Primero lo parto en 2 y después solamente coloreo una. Está fácil, ¿verdad? Tengan cuidado con las figuras. Por ejemplo, la figura B, que es 1/4 de figura, está un poco inclinada. Entonces, tengan cuidado cuando lo van a partir. Ya saben que van a partirlo en 4 partes, ¿verdad? Y que de esas 4 solo van a colorear una. En la figura C también es un círculo. Los círculos hay que partirlos por el centro. ¿Por qué por el centro? Porque volvemos a lo mismo. Son partes iguales, son partes equivalentes. El denominador me dice que son cuartos, que son 4 partes iguales. Y que de esas 4 solamente voy a colorear 3. En la D, que la fracción es 6/8, lo mismo. ¿Cuántas partes tienes que dividir primero? ¿Y cuántas tienes que pintar después? Eso, muy bien. En la E, ¿ya vieron qué fracción es? Debe de estar en ¿cuántas partes iguales? Exacto, en 5 partes iguales. Guíense en las esquinas de la figura para que les queden
bien formadas esas partes. De esas 5 lo parten y de esas 5 solamente vas a colorear una. La última figura es la F. 3 de 12, 3 doceavos. Primero voy a partir el círculo en 12 partes iguales. Tengan cuidado porque puede ser un poco complicado. Entre más pedazos hay, pueden correr más riesgos de que no queden iguales. Pero ustedes busquen una forma para que les puedan quedar lo más equivalentes esos pedazos. Cuando ya hayan partido su figura en 12, entonces ahora sí, solamente pintan 3, solamente colorean 3. Está fácil, ¿verdad? Les recuerdo seguir practicando hábitos saludables, el autocontrol, que es el dominio propio. Hay que pensar antes de actuar.